¿En dónde estamos? Un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. En dónde estamos, ¿no? En qué momento de la historia estamos, en qué momento de la historia del continente, de nuestra región estamos. Pero te digo que estamos en CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. La 30 también tenés como aplicación, por supuesto. Estamos en Facebook, en donde estamos, en X o en X ahora, es arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Este canal tiene un material ya de prácticamente 4 años, editado columna por columna, con cada uno de nuestros columnistas, nuestros especialistas, con nuestras editoriales, por supuesto en imagen y en sonido. Un trabajo muy profesional, muy metódico, ordenado, que va desarrollando Mariana Peralta, digamos que nuestra editora de redes. Se le decía, se le sigue diciendo Community Manager. Es nuestra editora de redes que va trabajando de modo muy profesional en esto y te brinda la posibilidad de que todos los días ingreses a nuestro canal YouTube y revises lo que tenemos ya editado, que son esos 4 años. Mirá en dónde estamos. Podés ahí suscribirte, apretá en el botón suscribir, es gratis y ayudás a difundir todos estos mensajes, todos estos contenidos periodísticos, estos análisis, estas informaciones. Ayudás a defender la democracia, la república y el Estado de Derecho, que están realmente mal, bastante mal, muy enfermos, muy patologizados. Es patológico realmente lo que pasa en Argentina, es patológico lo que pasa acá en Uruguay, es patológico lo que pasa en Chile, es patológico lo que pasa en Perú. Es complicadísimo este continente, donde las democracias en sí, como están escritas en nuestras constituciones, no se están cumpliendo y por lo tanto se rompe con algo que es fundamental, el Estado de Derecho, se rompe con el orden jurídico, se rompe con el vínculo de conexión que plantea ese contrato original que nos define como una nación, que nos define como un todo organizado precisamente desde esa ingeniería, desde esos principios que establece una Carta Magna, la Constitución de la República. Burlada las veces que se quiso, en nuestro país es impresionante ver la cantidad de leyes inconstitucionales, pero leyes que son de importancia trascendental para el país, que afectan confines o zonas de la actividad del Estado que son fundamentales. No hablas de cualquier ley inconstitucional. Estamos hablando de leyes inconstitucionales como el Código del Proceso Penal. Estamos hablando de leyes inconstitucionales como la ley que creó la Fiscalía General de la Nación. Estamos hablando de leyes inconstitucionales como la ley que crea la Fiscalía de Lesa Humanidad. Estamos hablando de leyes inconstitucionales como la ley de género. Estamos hablando de leyes inconstitucionales como la ley que crea la JUTEP. Estamos hablando de leyes inconstitucionales como la ley por la cual se crea la fusión del Banco Seguro del Estado con el Banco República y el BPS para construir República FAP, cuando la Constitución no lo permite. No permite la fusión de dos empresas estatales para fundirse en una sociedad anónima y convertirse en una entidad o en una persona jurídica del ámbito del derecho privado. No lo permite. Todo eso se está legislando en Uruguay, todo este tipo de cosas. Actos administrativos también inconstitucionales, nulos. De esto vamos a ver si podemos hablar con el doctor Menéndez. Creo, me está mandando mensaje, no sé si se le complica para entrar. Me dice no me entra la contraseña. Eh, y es el que tenemos ahora habilitado. A ver si puede entrar ahora. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que si no cumplís con preceptos constitucionales, desarticulás todo el funcionamiento del Estado, porque la Constitución es la que da los lineamientos generales, los principios sobre los cuales construir el orden jurídico, construir el resto de las leyes y llevar a cabo actos administrativos y decretos también
leyes que son de orden público, es decir, leyes que requieren mayorías especiales para ser promulgadas, legisladas y promulgadas, y que son leyes de superior jerarquía respecto a leyes comunes. La Constitución de la República, por ejemplo, en artículos como el 15-16, establece: nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiéndose mi plena prueba de él por orden escrita de juez competente. Artículo 16, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración dentro de 24 horas y dentro de 48 lo más empezará el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Artículo 17. En caso de prisión indebida, el interesado o cualquier persona podrá interponer ante el juez competente el recurso de habeas corpus, a fin de que la autoridad aprensora explique y justifique de inmediato el motivo legal de la aprehensión, estándose a lo que decida el juez indicado. Hoy no pasa esto. Nada de esto pasa porque nuestro Código del Proceso Penal, en su primera etapa de las 5 etapas que legisla el nuevo Código del Proceso Penal, la primera etapa se llama fiscal acusatoria adversial y es preceptiva, es obligatoria. Se debe pasar sí o sí por esa etapa. ¿Y cuándo se da eso? Cuando alguien denuncia un delito. Cuando una persona denuncia un delito, va a la policía, hace una denuncia, o cuando de oficio un fiscal denuncia, o cuando creo que quedan todavía los juzgados de instrucción, reciben una denuncia, se radica, bueno, esa denuncia pasa directamente a un fiscal, quien discrecionalmente toma esa denuncia y decide si lo que le aportaron como datos probatorios o elementos probatorios tiene cierta consistencia o no, si va a emprender una investigación sobre eso, si va a ampliar esa investigación, y ese fiscal va a ordenar a la policía. Es como el policía de policías que les dice lo que tienen que investigar. Tienen que desarrollar una investigación de acuerdo a esa línea fiscal de investigación según una denuncia. Ahora, todo eso queda en el ámbito discrecional del fiscal respecto a lo que se llama la carpeta de especialidad fiscal. Esa investigación. Es el fiscal el que toma decisiones de lo que va a tramitar, de lo que va a investigar, en cuánto tiempo, qué es lo que va a investigar, qué contenidos quiere obtener, qué contenidos probatorios y qué prueba, entre comillas, va a calificar como válida para luego llegar o arribar a la acusación fiscal. Porque el fiscal no es imparcial. El fiscal es un funcionario público, administrativo, que integra al Poder Ejecutivo. El fiscal es un funcionario administrativo que está en la órbita del Poder Ejecutivo dentro de un servicio descentralizado, como lo es la Fiscalía General de la Nación, creada en el 2017, a imagen y semejanza de Jorge Díaz. A imagen y semejanza de Jorge Díaz, quien a su vez creó una especie de estatuto interno que se llama instrucciones. No son las del año 13, son otras instrucciones. Esas instrucciones le indican a los fiscales cómo tienen que negociar con el acusado el delito. Ya está con nosotros el doctor Menéndez, que está escuchando muy atentamente esta introducción, porque con él precisamente desde esta introducción vamos a conversar, él desde su práctica profesional, cómo todo esto repercute negativamente en la garantía de los ciudadanos uruguayos, porque ya no tenemos el debido proceso en lo penal y tampoco en lo que hace a los derechos de género, porque tiene un sesgo que no obedece estrictamente a lo que la Constitución dice. Entonces, esto está pasando porque se legisló eso. Ahora, ese código requiere mayorías especiales.
Porque para vos derogar un código, que es una ley de orden público, para derogar el código anterior del proceso penal, que era constitucional, necesitas mayorías especiales, necesitas las 3/5 partes o 2/3 del total de los componentes de cada Cámara, de todo el Poder Legislativo, para que esa nueva ley derogue a la anterior. En tanto pasa eso, todo el sistema político uruguayo es cómplice de esta inconstitucionalidad, porque dieron su voto, inclusive Penades, quien hoy está sufriendo las consecuencias del aberrante código que él promulgó, que él incluso propagandió. Penades es el artífice de la idea del secreto de especialidad fiscal, que hoy le está jugando en contra. Fíjense, ya está el doctor con nosotros. Fíjese, doctor, cuando se dice claramente en el artículo 22 de la Constitución, tremendamente violado por este Código del Proceso Penal, todo juicio criminal empezará por acusación de parte, bueno, eso, pero juicio criminal. La parte acusa, denuncia, pero ante el juez del artículo 16, ante el juez. En cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, además, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado su declaración en 24 horas. Ahora es el fiscal, es un fiscal. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Todo se desnaturaliza porque ya acusación fiscal es acusación. Mirá qué temas teóricos. Pero es ante un fiscal. No, en verdad no, porque no es criminal. Todo juicio criminal empezará por acusación de parte. Por lo tanto, esto no está. No tenemos más esto. No está el No, juicio criminal. O del acusador público, es decir, lo que era el Ministerio Público. exacto. Quedando abolidas las pesquisas secretas. ¿Qué hace Ione? Pesquisas secretas. ¿Qué hace la fiscal Alicia Ione por tener este caso enorme, grande, que toma relevancia pública, el caso Penades? Toma pesquisa secreta, denuncia de testigos que no se sabe quiénes son, que le ocultó la identidad por protección de testigos bajo el secreto de especialidad de la carpeta fiscal. ¿Se dan cuenta? Y la Constitución dice abolidas. ¿Qué quiere decir en el derecho abolido? Que no tiene sustancia jurídica, que no existe en el universo jurídico. Es algo más profundo que decir prohibido. Cuando se dice prohibido es cometer un delito cuando se viola la prohibición. Acá está abolido. Es como si dijéramos, che, legislaron otra vez un mercado de esclavos. ¿Vos sabés que ahora se puede esclavizar y vender esclavos? No, está abolida la esclavitud. Por lo tanto, ¿qué sería todo esto en verdad? ¿Qué sería si se comportara nuestro Estado de Derecho como tiene que hacerlo? Los jueces, la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué sería todo esto? Nulo. Todo estaría, y bueno, el Estado tendría una enorme como es, reparación de indemnizaciones, ¿no, doctor? El Estado estaríamos Claro. endeudados hasta las patas, ¿no? Bueno, justo de lo que vengo a hablar, de la justicia corporativista. ¿Qué le parece? Muy bien, me parece Le, bien. le cuen- le cuento un caso. Vamos a comentarle a la audiencia de lo que es el artículo 26.3 del Código General de Proceso. Bien. El artículo 26.3 del Código General de Proceso dice que cuando se debe sancionar a un juez y es cuando hay error inexcusable. Es lo que dice la Corte. Pero ¿qué es error inexcusable? Porque nuestro Código General del Proceso no lo explica. En cambio, la Corte, cuando a uno le contesta cualquier tipo de denuncia, sí pone lo que es. Dice que es aquel error manifiesto, protuberante, grosero, ordinario, manifiestamente ilógico, que cualquier juez medio se puede dar cuenta. Mm, claro, ¿Qué le parece? claro, También dice que es propio de un juez lego. claro. Me lo han puesto. O sea, un Digo, juez ignorante sería, ¿no? Alguien que ignora. exacto. O sea, el tema es bien sencillo. Yo diría que el tema es, se van hacia las antípodas, porque el tema es bien sencillo. Según las denuncias que yo tengo contra jueces y que no lo sancionan, no sé, yo creo que ni siquiera es un juez que no conozca derecho. Es más grosero todavía, porque mire el caso que le traigo hoy, la frutillita de la torta. A ver. Tenía un caso así. Tenía un papá, habían hecho una denuncia en género. Bueno, en género no, era violencia doméstica todavía, porque era por el viejo sistema. Bien. El tema agarró la acusación, se hizo una pericia, desmintió la pericia, la denuncia. Justamente se fue en apelación el tema al tribunal. El tribunal sacó a la jueza. Y dice que que el proceso en sí de violencia doméstica se había agotado y que le permitan a ese papá
concurrir a al juzgado de familia común para revincularse con su hijo de la forma más adecuada que determine el juez de familia común. Mm. ¿Tá? O sea que en lo que sacamos en conclusión que familia especializada se terminó, ¿no? El Sí. tema, el juez que tenía que intervenir era el juez de familia común. No puede haber un juez de género o de familia especializada que toque el expediente. Claro. Eso es lo que decía la sentencia de segunda instancia. Bien. Pero mire lo que pasó. El tribunal sacó a la jueza que estaba interviniendo y puso la jueza anterior. ¿Tá? Porque el tema es lo que hizo es agarrar y desplazarla de juicio. Cuando uno desplaza a un juez, baja un turno. Claro. Esto era en un turno, póngale en el turno 6, bajó a quinto, una cosa así. Sí. ¿Tá? No vamos a decir el turno porque no vale la pena. No. ¿Tá? El tema es, la jueza, en su ignorancia, porque el tema es un desastre cómo funciona, la agarró y yo fui a hablar con ella específicamente. Y me dijo, Menéndez, en este caso, yo le voy a mandar a su cliente con una medida cautelar al juzgado de familia común. Digo, pero la sentencia dice que se terminó lo que puede hacer usted. Usted no lo puede tocar. A usted se lo mandaron para que lo remita. Es lo único que tiene que hacer. Claro. No, yo lo mando con una medida. Y lo mandó con una medida. En desacato de una sentencia de segunda instancia firme. Claro. O sea que el tema es, una jueza de primera instancia revocó en los hechos una sentencia del Tribunal de Apelaciones que la mandata a ella. Sí, claro. Una locura, ¿no? Sí, claro. No responde a la jerarquía judicial, o sea, desconoce una sentencia del Tribunal de Superior Jerarquía. Exacto, pero, o sea, lo que vamos a aplicarle al tema a la audiencia, que el Tribunal de Apelaciones de una materia es la que manda sobre el de primera instancia, o sea, el que conoció en una instancia inferior. Exacto. Las sentencias de segunda instancia son ley para ese juez. Exacto. Digo, están firmes. Ahí queda claro, doctor, que la gente lo entienda. Ahí también vemos la pirámide jerárquica que da un orden jurídico. Porque si no sería una anarquía judicial, sería un caos, que el juez entonces no se pone de acuerdo con el tribunal. No. Hay una jerarquía. El Tribunal de Apelaciones tiene más jerarquía que un juez en primera instancia. Entonces lo que tome como decisión un tribunal no lo puede desconocer el juez inferior. Porque revisa las resoluciones del tribunal inferior, de ese mismo juez. Claro. En este momento, en esta instancia, lo que hizo es agotó el proceso. Claro. El juez de primera instancia entendió que no había agotado el proceso nada y dictó una medida cautelar ilegítima, ilegal, en desacato. Claro. Pero no termina ahí. En este tema, en el medio, viene otro juez de familia especializado y impone una medida de 6 meses más de medidas cautelares. Prolongando la medida cautelar anterior. No se sabe qué, porque ahora le voy a explicar específicamente lo que pasó. Denuncié a esa jueza y a ese juez. A los dos lo denuncié por lo mismo, desacato a la sentencia de segunda instancia. Claro. La de primera instancia prácticamente dijo que no había leído la sentencia, que correspondía... Y la medida cautelar está viciada de nulidad. No solo es nulo, el tema es un delito. Además que es delito, claro que es delito, pero el efecto inmediato es que está viciada de nulidad, eso no tiene valor alguno, esa medida. Bueno, el tema yo entiendo lo mismo, pero todos los jueces de familia que vinieron después, como no leen, y le digo que el tema no leen porque la jueza que vino después me dijo, yo no leo este expediente, es muy grande, no me interesa leerlo, aguántese Menéndez, dígale a su cliente que se deje jorobar prácticamente, me dijo. Claro, tiene que leer mucho lo que pasa, doctor. Usted también los hace trabajar demasiado. Tiene que leer demasiado. No, espéreme un segundo. Mire lo que me dijo la jueza que estuvo posteriormente en el juicio. Le digo, doctora, vamos a hablar de derecho. ¿Y sabe lo que me dijo en audiencia? Sí. En mi sede, en audiencia, no se habla de derecho. ¿Así le dijo? ¿Y de qué se habla? ¿De qué se habla ahí? No tengo idea. Los que estábamos ahí nos quedamos pasmados. De fútbol, capaz que se habla de fútbol y de política. Claro. Bueno, eso es una anécdota, pero les cuento qué tan corporativista es la justicia, para que vea. Denuncié a esos dos jueces. La jueza de primera instancia trató de agarrar y ver cómo justificaba su tema, pero esa jueza lo único que tenía era un desacato a una sentencia de segunda instancia y haber actuado con abuso de autoridad. Claro. Porque el tema no tenía ni competencia ni jurisdicción, porque el propio tribunal decía que se había agotado el tema de la participación en la materia y que ese proceso tenía que pasar a otra,
Digo, ella no podía haber tocado el proceso. Pero lo peor vino después, vino con el juez posterior. El juez posterior, claramente, en un sumario administrativo, dijo, no conozco las partes, no conozco al expediente, no conozco al niño que estaba en el medio de todo este tema, no sé de qué se trata, no tengo idea. Esto me lo mandó la jueza anterior, yo dicté una medida cautelar porque la policía me dijo, pero no sé de qué se trata. Digo, Tremendo. pero Sí, a ver sí. si me entiende, eso no es de un juez lego. No, 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 Esto es no, eso es un mala praxis. ignorante. Eso es mala praxis, además está ignorando el caso. O sea, está No, tomando una decisión sin los recaudos que tiene que tener un juez. por supuesto que no tenía la resolución fundada. ¿Por Claro. qué no tenía la resolución fundada? Mm, El tema es que no sabía de qué estaba cl- decretando. Claro. Pero Claro. espere un segundito más, se la hago más grave todavía, que esto es Mm. lo que más llama la atención. Me puso a mi cliente en indefensión. ¿Porque ¿Cómo que dónde lo? puso la...? Y le A voy a ver, a ver. explicar. La medida cautelar la puso en una orden de telefónica que le emitió a la policía. Mm, La policía notificó esa orden restrictiva. mm. Nunca le agregó el expediente. Uh, Y el tema es, ¿cómo va usted a apelar un decreto que no tiene número? que no Que tiene número, claro que y no lo está exige en el consignado. expediente. Claro, claro. Ah, pero estamos realmente en una situación muy compleja, doctor. Muy delicado esto, ¿eh? Es un atropello tras otro. O sea, como que ya no importa nada de aplicar el debido proceso en las instancias procesales como corresponde, aceptar la autoridad judicial. Espere un poquito que le voy a traer un comunicado de un oyente que está muy por Bueno, dentro del tema. Lo quiero leer perfecto. rápidamente y vamos cerrando la nota con esto. Porque es una persona que está por dentro de estos temas hace tiempo, y quizá incluso usted capaz que lo conoce, A ver. es un ex comisario, espera un poquito, acá me dice una cosa interesante, Mm, Alberto Delgado, me dice, espera un poquito, porque hace una disquisición importante. Gracias, dice, el INR de Punta de Rieles es usado manteniendo incomunicados a primarios absolutos una semana después de formalizados. Una semana después de formalizados, sí, trámite fiscal, ¿no? Acá no hay sí, garantía de sí. proceso. Sin duda alguna es tortura, por más que se pueda probar en juicio después de ese tiempo. Claro, ese es el tema, que siempre hablamos con otro doctor amigo, porque el tema es la medida cautelar, quedan en prisión, prisión preventiva, después se decide en un juicio los que no se allanan a la acusación fiscal. Problema, ¿no? Y él dice Mm, esto otro muy interesante. El Código Procesal Penal erradicó los derechos humanos al crear un aparato represivo. Si usted puede analizarlo, me dice, y leerlo, se lo agradezco. En Uruguay ya no hay derecho, no hay Estado de Derecho. La ley 19.580 más bien plantea solo persecución penal de parte de fiscales quienes hoy tapan los crímenes cometidos, por ejemplo, por el doctor Charles Carrera. Es decir, los fiscales lo que hacen es una especie de investigación fiscal o persecución para ver si encuentran elementos acusatorios. Qué distinto es al debido proceso que el juez debía inquirir a la parte denunciada en el trámite de las 24 horas para recibir elementos probatorios suficientes que le dieran esa semiplena prueba, esa convicción que permitiera abrir a un juicio penal con otro juez. ¿Se acuerda? Todo eso no está más. Ahora es un fiscal que va rápidamente a ver si va después a acusar sin garantías, ¿no? O sea, acá no hay espere que ningún juez arriba de esto. se la voy a sumar para que más o menos se entienda. Mm, El tema, así la audiencia entiende un poquito mejor de lo que estamos hablando, porque a veces es muy técnico. El juez, cuando investigaba, lo hacía bajo su responsabilidad. claro. Y el tema es, lo que hacía es darle todas las garantías a las personas que ponía a investigar, si hace la policía tenga cualquier medio que usara, de que el Exacto, tema que tenían que cumplir con el debido proceso. claro, Hoy se sustituyó eso por una investigación administrativa, exacto, ¿tá? Que la dirige un fiscal y no la controla nadie. exacto, O sea, la investigación puede ser hasta ilegal, y les claro, digo porque me han pasado cosas que han surgido en el medio de los juicios de carpetas técnicas que violaban el derecho. claro, El tema claro. es,
el fiscal las ha renunciado porque sabían que eran ilegales y me la quería Claro, sumar a juicio. claro. Y el tema es bien fácil. Esa carpeta técnica no la controla nadie. La controla los fiscales intervinientes nada más. Exacto, eso Lo que rompe las hacen o garantías. dejan lo que hacen o dejan de hacer, el único control que puede llegar a tener en caso de haber algún tipo de contradictorio de Mm, la parte de la defensa, porque le mm, entregan la carpeta. mm, Pero, sí, pero no como es un tema administrativo, no tiene mucho como hacer caer esas medidas que están tomando los fiscales. eso le iba a decir. Como es administrativo, no tiene mucho de dónde agarrarse una defensa, porque ahí hablar de Nada. defensa también se hace relativo. La defensa es la defensa letrada delante de un juez, cuando era el juez el que llevaba a cabo un juicio penal. Ahora, yo le agrego esto, eso que usted dice es muy cierto, es así, se perdió esa garantía porque el juez se debía en ese interrogatorio a los elementos probatorios que él aceptaba de acuerdo al Código del Proceso Penal. Y acá tengo que agregar esto. ¿Cuál es la garantía fundamental del debido proceso, además del juez que está bajo la más seria responsabilidad de llevar a cabo todas esas diligencias probatorias, interrogar, mandar a la policía a hacer una investigación? Eso tiene que estar chequeado. Que en el Código del Proceso Penal, que luego se lo agregan cuando se habla del juicio posterior oral, ahí sí está el juicio con las garantías recién, es que la prueba debe ser tasada, tiene una tasación, hay una tasación de la prueba, el juez tiene que, digamos, evaluar la aportación probatoria, el juez tiene a su vez que a la contraparte darle, digamos que la aportación probatoria y el producido de la prueba. Las pruebas pueden ser materiales, documentales, testimoniales, pero todas las pruebas además tienen que estar periciadas y tasadas, tienen una evaluación y tasación desde el juez. Es el juez el que va habilitando a esa prueba. Por lo tanto, está la garantía probatoria, de ahí la semiplena prueba. Lo que bien dice el doctor Menéndez es que hoy queda todo a la discrecionalidad de un fiscal, que es el fiscal el que decide qué tipo de prueba va a obtener y bajo qué mecanismos, que no están determinados. El juez se debe a determinados mecanismos procesales. Tiene que ver con un protocolo de acción judicial bajo su más seria responsabilidad. No puede pedir cualquier tipo de prueba, intervenir un teléfono porque se le ocurre. No, no es así. No puede simplemente decir, me quedo con estos testigos. Eso hacen ahora los fiscales. Me sirve la del testimonio de este. Bueno, yo saco acá especulo que puede ser esto, yo de acá saco esta conclusión. No, hay un rigor probatorio. Esa semiplena prueba se puede convertir en plena prueba. Y esa prueba va a ser prueba el día que el juez dé una sentencia condenatoria en lo penal. Es el juez el que termina definiendo que toda esa escalada de aportes probatorios, de documentos, de testimonio, de pericias técnicas, sobre todo lo aportado, en esas instancias que son obligatorias en un juicio penal, es el que va a definir en la sentencia que esa prueba efectivamente él la convalida como tal bajo su más seria responsabilidad en una sentencia penal. Y recién ahí, entonces, esa persona puede ser privada de libertad, como también si el juez determinara una medida cautelar, que es una medida preventiva, que es en casos muy puntuales. En casos muy puntuales el juez puede establecer una medida cautelar, una prisión preventiva, por ejemplo. Eso bajo el régimen de garantías. Bueno, doctor, creo que más o menos vamos dejando claro. Es un tema que yo lo reitero, hay que instalarlo permanentemente ante la opinión pública porque todo esto está saboteado por el sistema político ante la opinión pública. De esto no se habla prácticamente. Y se está naturalizando un sistema de justicia que no responde a la Constitución. A ver si está por ahí el doctor y nos vamos despidiendo. Si no es así, yo le agradezco infinitamente. El doctor Raúl Menéndez, abogado especialista en materia de menores, de familia, también de género, bueno, dedicado a estos temas hace muchos años, integra además la Asociación de Familiares Unidos por Nuestros Niños, están en Facebook, él es un experto profesional en esto hace muchos años, quien nos honra con su presencia en este programa participando así esporádicamente en estos bueno, encuentros que tenemos con él sobre temas muy puntuales, sobre temas muy puntuales. Me parecía importante tratar este tema con él. Vamos a seguir en un pequeño ciclo ahora, en una especie de microciclo, todos los jueves de lo que, bueno, ya de este mes que queda un jueves más y de pronto vamos a agregar un par de jueves para ir tratando distintos temas vinculados a esto, al rompimiento, a la fractura, al deterioro del Estado de Derecho, nada más y nada menos que en el Hospital de las Libertades.
que es el Poder Judicial. En nuestro Hospital de las Libertades tenemos un personal pocamente calificado con una estructura de funcionamiento muy deteriorada. Mirá qué tema. Gracias, doctor. Nos reencontramos el próximo jueves. Vamos a una pausa y continuamos. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.